y evitar cualquier tipo de interrupción. También, para poder hablar, lo podrán hacer solo si el señor juez se lo solicita. Así que a las partes presentes les pido se pongan de pie para la entrada del señor juez. Buenos días, pueden sentarse. Señorita secretaria, por favor, verifique la comparecencia de las partes. Sí, su señoría. En la representación fiscal está la licenciada Nicole Alexandra Pinzón Rivera y en la defensa del adolescente Marcelino Tobar Rincón, la licenciada Lidia María Valencia Mancilla. Habiendo presenciado la comparecencia de todas las partes, constatado que todas se encuentran presentes, incorporando acá la representación fiscal y la defensa técnica del menor acá presente, que está junto a su representante legal, a las 10 horas con 20 minutos del día 25 de septiembre, doy por aperturada la siguiente audiencia. Por favor, señorita secretaria, en ese caso. Sí, señoría. El presente caso es el Estado de El Salvador en contra del adolescente Marcelino Tobar Rincón por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, regulado en el artículo 161 del Código Penal. Muchas gracias. Antes de proceder con esta audiencia, voy a intimar al menor que se encuentra acá presente. Señor José Marcelino Tobar Rincón, por favor, ponerse de pie. ¿Sabe usted por qué está acá? Sí, su señoría, estoy acá porque Fiscalía me acusa de un delito sexual que no cometí. Usted está acá porque se le imputa por parte del Ministerio Público el delito que se encuentra regulado y tipificado en el artículo 161 del Código Penal, como ya lo denunció la señorita secretaria, que es el tipo penal de agresión sexual en menor o incapaz. Usted ha atravesado un proceso penal, el cual pues lo ha atravesado con la medida provisional de internamiento, que es la que ahora pues se encuentra cumpliendo en el reclusorio de menores, y usted se ha enfrentado a este proceso penal que consiste en 3 audiencias, siendo esta la tercera y última audiencia, la cual va a definir su situación jurídica. Hace un tiempo usted presenció la primera audiencia, que fue la audiencia de imposición de medidas, donde se debatió si el Ministerio Público contaba con los indicios probatorios para vincularlo al proceso y en consecuencia pues que se abriera una fase de investigación en su contra. De la misma manera se fue a punto de debate cuál era la medida provisional adecuada para imponerle en ese momento. La segunda audiencia tuvo como punto de debate, en primer lugar, si la medida provisional que le había sido impuesta en la audiencia de imposición de medidas era pertinente para seguir en pie. Y como segundo punto de debate, cuál era la prueba que se iba a ventilar en el desfile probatorio que será objeto de esta audiencia. En dicha audiencia, el Ministerio Público presentó prueba de cargo, es decir, prueba que pretende, en el caso, pues sustentar el delito que le imputa a Fiscalía, y asimismo pues se presentó prueba de descargo por parte de su defensa técnica, la cual pues pretende desvincularlo de los hechos que el Ministerio Público le atribuye. Siendo esta la tercera y última audiencia, como le comentaba, donde se va a discutir su situación jurídica. Es decir, que acá vamos a determinar si usted va a cumplir alguna medida de las que se encuentran en el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil, o si en cambio va a quedar absuelto de cualquier cabo. Por mandato de ley, la Ley Penal Juvenil y la Constitución me obligan a informarle sobre los derechos con los que usted cuenta. Informarle que usted cuenta con derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución y también se encuentran vestidos de todos aquellos derechos que vienen del derecho penal tradicional para adultos, en adición a los derechos que le surgen al ser un menor de edad y que se encuentran regulados en el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil. Entre ellos, usted tiene derecho a guardar silencio, advirtiéndole que todo lo que usted pueda decir podría llegar a ser utilizado en su contra, por lo que le solicito que antes de emitir cualquier declaración pueda consultar dicha opinión con su consultor técnico, es decir, con su abogado que tiene la parte. También tiene derecho a decir su parte de los hechos, es decir, a brindar una declaración si usted así lo considera pertinente.
también se le enviste por mandato constitucional una presunción de inocencia, es decir, de que se presume su inocencia y el Ministerio Público buscará destruir dicha presunción. En caso de duda, se decidirá o se resolverá conforme al indubio pro reo, es decir, que se resolverá a lo más favorable a su persona. ¿Me ha entendido todo lo que le he explicado? Sí, su señoría, he comprendido todo lo que me ha explicado. Bueno, habiendo ya hecho el acto de intimación al menor, pregunto con base en los artículos 41 y 80 de la Ley Penal Juvenil y del artículo 380 del Código Procesal Penal a las partes si hay incidentes que plantean. ¿Representación fiscal tiene incidentes que plantear? No, señoría. ¿Defensa? No, señoría. No habiendo incidentes que plantear, conforme al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, pregunto al Ministerio Público si va a ratificar, modificar o retirar los cargos. Ratifico los cargos, señoría. Pregunto a las partes también si están listas para iniciar el debate. ¿Representación fiscal? Sí, señoría. ¿Defensa? Sí, señoría. Estando listas las partes, se procede a dar espacio para los alegatos de apertura. Tiene la palabra primero la representación fiscal. Con su bien, sus señorías, solicito permiso para hacer mis alegatos sentados. Puede hacerlo. Bueno, señor juez, para efectos de reconocimiento, mi nombre es Nicole Pinzón, en representación del señor fiscal de la República y como amparo además en el artículo 193, número 1 de nuestra Constitución y 50 de la Ley Penal Juvenil, en representación de esta autoridad del Ministerio Público, pues voy a ratificar mi dictamen de promoción de acción contra el joven Marcelino Tobar. Y es el hecho, honorable juez, que un día 15 de julio sucedió que Marcelino recibió una llamada telefónica de su novia con quien tenía 4 meses de andar de novio y le dice que vaya urgente a su casa. Marcelino se dispone a ir a la casa con mayor prontitud y al llegar a la casa de su novia se da cuenta que ella está golpeada y está llorando porque una noche anterior había sido golpeada por su padre. Ella y su madre fueron golpeadas por su padre, quien estaba bajo los efectos del alcohol. Su madre no la pudo defender ni a ella, ni se pudo defender a ella ni a su hija. Sobre esa base, entonces, le dice que no tiene otra opción más que irse de la casa porque no aguanta la golpiza cotidiana que le da su padre. En razón a ello, Marcelino le dice que se espera un momento que le vaya a llamar a su casa para poderle pedir permiso a su madre y que si ella lo autorizaba, podría ella acompañarlo a su casa. La madre acepta, en la historia que quería ayudar a la joven, hace de que consienta una relación sexual para la cual los jóvenes no están autorizados a consentir. Sobre la base de eso, Fiscalía mantiene el cargo del artículo 161 de nuestro Código Penal, atribuyéndole a Marcelino Tobar con una conducta típica que encaja perfectamente en dicho dispositivo penal, y esta representación se compromete este día que con el término de prueba que define esta audiencia le quedará a usted demostrado, honorable juez, de que el joven es responsable del hecho que se le atribuye agresión sexual en menor incapaz. Sobre esa base, entonces, honorable juez, se ratifica la promoción de acción y se asume la obligación de probarle a usted la participación de Marcelino Tobar con el hecho que se le atribuye. Así mi intervención. Habiendo escuchado los alegatos iniciales por parte del Ministerio Público, le doy la palabra a la defensa para expresar con sus alegatos. Gracias, su señoría. Con su permiso, le solicito poder hacer mi intervención sentada. Puede hacerlo. Gracias. Señor juez, para efectos de acreditación, mi nombre es Lidia María Valencia Mancilla y con relación al artículo 48 y 49 de nuestra Ley Penal Juvenil, vengo a representar los intereses del adolescente Marcelino Tobar Rincón, a quien este día Fiscalía le atribuye el delito de agresión sexual en menor o incapaz regulado en el artículo 161 de nuestro Código Penal. Honorable juez, con la prueba que desfile y la que ha sido aportada por la parte fiscal y la prueba que también esta defensa va a aportar, usted verá que hay un insumo insuficiente para construir la culpabilidad del adolescente y poder descubrir la presunción
este honorable tribunal. Así mi intervención. Habiendo escuchado los alegatos iniciales que han sido planteados y postulados por el Ministerio Público y por la defensora que ejerce la defensa técnica del menor acá presente, pues se va a proceder en armonía con el principio de mediación al desfile probatorio. Así que por favor, señorita secretaria, puede hacer pasar a los testigos y peritos. Sí, señorita. Buenos días, señores testigos y señores peritos. Ustedes están acá o están compareciendo a esta audiencia debido a que su testimonio, lo que ustedes pueden llegar a decir, va a ser de relevancia para resolver la situación jurídica del menor Marcelino Tovar Rincón. Yo pues cuento con ciertas obligaciones. La primera es hacerles conocer todas las obligaciones que tienen ustedes a la hora de brindar testimonio en esta audiencia y decirles que ustedes tienen tres principales obligaciones. La primera obligación es la obligación de comparecer al citatorio judicial, la cual se encuentran realizando en este momento. La segunda obligación es responder a cualquier pregunta que se le pueda hacer, tanto por el Ministerio Público, por parte de la fiscal o por la defensora que está ejerciendo la defensa técnica del menor acá presente. Asimismo, tienen la labor o la obligación de decir la verdad, so pena de certificarse en la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento del delito de falso testimonio, el cual se encuentra regulado y tipificado en el artículo 305 del Código Penal. Les hago la advertencia que ustedes pueden caer en el delito de falso testimonio si ustedes omiten algo a sabiendas que era necesario decirlo, estarían cayendo en el delito de falso testimonio. Si ustedes dicen algo diferente a lo que observaron, están cometiendo falso testimonio. Si ustedes manifiestan haber observado algo que no observaron, están cometiendo falso testimonio. Asimismo, les pido que contesten a todas las preguntas que les sean formuladas por las partes acá presentes y si llegan a escuchar la palabra objeción, se detengan inmediatamente. Señorita secretaria, por favor, hágame el favor de leer el artículo 305 del Código Penal. Sí, señorita. Artículo 305 del Código Penal. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmara una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre las cuales fue interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que actuando como tales ante autoridad afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a la sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuera ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Bueno, habiéndose leído entera y completamente el artículo 305 del Código Penal en respecto a la libertad de credo con la que goza el Estado de El Salvador, les pregunto si deciden hacer su juramentación por medio de juramento o por medio de promesa. ¿Juran o prometen decir toda la verdad y solamente la verdad? Sí, juro. Estando ya debidamente juramentado tanto los peritos como los testigos, por favor, señorita secretaria, retirar a los testigos de la sala y hacer pasar al primer testigo en el orden que Fiscalía lo ha promovido en respecto al derecho de primacía y novedad. Su señoría solicita permiso para encabezar el proyecto psicólogo y le solicita permiso para hacer una intervención sentada. Puede hacerlo. Muy buenos días, perito. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Claudia Méndez Herrera. ¿Dónde labora, perito? Actualmente laboro en la Unidad Psicológica Especializada de Medicina Legal de El Salvador. Mi área de experticia se centra en el análisis de casos de índole sexual, particularmente relacionados con abusos, dentro de una unidad especializada en esta materia. ¿Qué prueba realizó, perito?
La pericia psicológica forense en casos de índole sexual se realiza mediante entrevista clínica forense, aplicación de pruebas psicométricas, análisis de credibilidad del testimonio, observación conductual y la integración de resultados, a fin de emitir un dictamen objetivo y fundamentado. ¿Cuáles fueron los resultados, perito, que obtuvo en la prueba? La evaluación permitió identificar en la menor cabe un marcado sentimentalismo amoroso hacia el niño involucrado, el cual, considerando su edad, puede adquirir características de índole patológica. No se encontraron indicadores consistentes de abuso sexual. Sin embargo, no puede descartarse que la intensidad del referido vínculo afectivo funcione como un mecanismo que bloquee o enmascare posibles manifestaciones de victimización. Habiendo escuchado el interrogatorio directo por parte del Ministerio Público, pregunto a defensa si va a hacer uso de su derecho contra el interrogatorio. No, su señoría. Habiendo asistido la defensa de su derecho contra el interrogatorio, procederemos con el otro testigo. Su señoría solicita permiso para hacer el interrogatorio al perito psicólogo y le solicito permiso para hacer una interrogación sentada. Puede hacerlo. ¿Cuál es su nombre, perito? Juan Carlos Hernández. ¿En qué consiste su trabajo, señor perito? Examinar a las víctimas con técnicas especializadas para identificar lesiones físicas, recolectar evidencia biológica. ¿En qué consiste su pericia, señor perito? Le realicé una entrevista y un examen para verificar hallazgos en los genitales de ella. Es una joven con una historia de haber sufrido maltrato en su casa, maltrato infantil, tolerado y sin capacidad de oposición por su madre. Su padre le propina golpizas todos los días a raíz de su estado de vida cotidiana que mantiene. ¿Cuáles fueron los resultados de la pericia que usted realizó, señor perito? Pues no se encontraron moretes de zona genital y paragenital sin traumas, sin anormalidades. Pues al revisar el introito vaginal, encontré que el introito está sin alteraciones, no desgarros, pero se hizo una prueba. Señor perito, ¿considera usted que existía una relación amorosa entre Marcelino Tovar y Carrera? Objeción, su señoría. Pregunta de opinión. Fundamento. El perito no está facultado para responder. Al lugar la objeción. No más preguntas, su señoría. Habiendo culminado con el interrogatorio directo, corro traslado a la defensa para que proceda a hacer uso de su contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Le solicito permiso para poder hacer una intervención sentada. Puede ser. Gracias. Buenos días, señor perito. Usted le mencionó a la fiscalía que no puede concluir si hubo penetración o no por parte de Marcelino Tovar a la adolescente Cabello. Es decir, que usted en esta audiencia no está posibilitado para decirle al señor juez que la joven fue penetrada sexualmente el día que durmió en la casa de Marcelino, ¿verdad que no? No. No más preguntas, su señoría. No habiendo más preguntas en el contrainterrogatorio, le pregunto al Ministerio Público si va a hacer uso de su derecho a realizar el interrogatorio redirecto. No, su señoría. Desistiendo el Ministerio Público del derecho al redirecto, pues culminamos con este interrogatorio de perito. Puede retirarse y procedemos al interrogatorio de la madre de Cali. El Ministerio Público tiene la palabra. Su señoría solicita permiso para interrogar a la madre de KB y hacer una intervención sentada. Puede hacerlo. ¿Cuál es su nombre? Marta Barrientos. ¿Cuál es el motivo por el que se encuentra acá? Porque interpuse una denuncia en contra de Marcelino Tovar. En la casa habíamos tenido un gran problema, porque mi marido todos los días toma y nos golpea a mi hija y a mí sin que yo pueda hacer nada porque como él es violento y cuando me vengo a dar cuenta mi hija no está en la casa. ¿Cuál es el nombre de su hija? Objeción, su señoría, materia reservada. Fundamento. En conformidad con el artículo 3 de la ley Crecer Juntos, no se puede divulgar el nombre de la menor. Al lugar de objeción, le advierto al Ministerio Público que simplemente se remita a hacer preguntas donde se mencionen únicamente sus iniciales CABE. ¿Cuál fue el motivo de la denuncia?
Lo que pasa es que yo me entero al siguiente día cuando encuentro ya dormido mi marido de la gran borrachera que tenía, que la niña no estaba. Entonces dije yo, la voy a buscar al siguiente día. Y cuando yo me voy a la casa de Marcelito y encuentro ahí a mi hija. Le digo a mi hija que regresara conmigo a la casa, y me dijo que no iba a regresar. Y ella es menor de edad. Yo me voy a la policía, le voy a poner la denuncia a Marcelino que mi hija está acompañada como pareja con Marcelino, y con la autorización de la mamá de Marcelino. No más preguntas, señor. ¿En defensa va a hacer uso de su derecho al contrainterrogatorio? No, su señoría. Bueno, habiendo culminado con el testimonio de la madre de Cabe, doy por culminado este desfile probatorio en razón de que el cuarto testigo, que era el agente captor, pues mediante estipulación procesal se ha corrido traslado a la defensa y ambos han acordado que van a prescindir de esta prueba por considerarla a criterio profesional superflua o sobreabundante e impertinente para el proceso que nos atañe el día de hoy. Siendo así, pues se culmina de esta manera el desfile probatorio. Durante el desfile probatorio se ha demostrado que la acción imputada a la adolescente es típica, antijurídica y culpable, por lo que se le atribuye responsabilidad penal, habiéndose roto su presunción de inocencia conforme a los medios probatorios presentados. En consecuencia y conforme al artículo 8 inciso F, se solicita la medida de internamiento considerando el interés superior de los menores. La pericia psicológica coincide en que existía una relación amorosa entre el menor y la víctima, por lo que la medida también busca evitar el desarrollo de una patología futura, brindando el entorno adecuado para su rehabilitación y protección integral. Su señoría, en conformidad al desfile probatorio que se ha dado en esta audiencia, se puede demostrar que el perito psicólogo ha establecido que el trauma psíquico que adolece la joven KB es debido al entorno violento y de maltrato que vive en su hogar, debido a las severas golpizas que le proporciona su padre y su madre no hace nada por defenderla. Asimismo, el perito encargado del examen de genitales ha establecido en esta audiencia que la adolescente KB tiene un himen elástico, por lo tanto no se puede comprobar que haya o no habido una penetración. En ese sentido, su señoría, los mismos testigos han declarado que a pesar de que el adolescente Marcelino Tovar y la joven KB durmieron en el mismo cuarto, no durmieron juntos. Esto con base a lo que dijo la madre del adolescente Marcelino Tovar. Asimismo, no hay elementos que permitan afirmar que haya habido una transgresión a la libertad sexual por falta del consentimiento, ya que todos estamos sabedores que el consentimiento es irrelevante porque no nos establece o no nos permite acreditar presunciones y la única presunción válida en este proceso es el de inocencia, el cual así lo manda la ley sobre la base de lo que manda el artículo 7 de nuestro Código Procesal Penal. Y en razón de que estamos aquí ante un nivel de duda y por el principio de indubio pro reo, la ley nos posibilita a comprobar que la joven hubiese tenido o no relaciones sexuales con el adolescente Marcelino Tovar. Así que tampoco la defensa puede afirmar tal hecho y también con base con el artículo 144 se puede fundamentar una decisión de no declarar la conducta antisocial del menor Marcelino Tovar Rincón. Y en caso, estas son las pretensiones de la defensa con el adolescente Marcelino Tovar Rincón. Eso sería todo, su señor. Bueno, habiendo escuchado los alegatos finales, tanto por el Ministerio Público como por la defensa, le pregunto a José Marcelino Tovar Rincón si va a hacer uso de su derecho a la última palabra.
No, su señoría, prefiero guardar silencio y no declarar. Habiéndome manifestado el menor acá presente, José Marcelino Tobar Rincón, que no hará uso de su derecho a la última palabra, y habiendo escuchado los alegatos finales por ambas partes, pregunto a las partes si requieren de la opinión experta del equipo multidisciplinario de esta honorable corte, por lo traslado al Ministerio Público. No, su señoría. ¿Defensa? No, su señoría. Habiendo prescindido ambas partes por unanimidad del dictamen o de la consultoría de la opinión experta del equipo multidisciplinario, señorita secretaria, por favor, lea detenidamente la conclusión del equipo multidisciplinario que ha brindado el equipo de esta honorable corte. El equipo multidisciplinario, conformado por psicólogo, trabajador social y educador, tras la valoración integral del menor vinculado al presente proceso, determina que éste cuenta con condiciones personales, familiares y académicas favorables para su desarrollo. Desde la perspectiva educativa, se constata que el menor posee un buen rendimiento académico, lo cual proyecta un futuro prometedor, por lo que limitar su acceso a los estudios mediante una medida privativa de libertad resultaría contraproducente para su formación. En el ámbito social, se observa que a pesar de convivir únicamente con su madre, ésta le brinda un acompañamiento adecuado y un entorno familiar estable, lo cual garantiza el aporte necesario para su crecimiento. Finalmente, desde la dimensión psicológica, se concluye que el menor goza de una salud mental equilibrada y mantiene aspiraciones positivas. No obstante, se advierte la existencia de una relación sentimental con la víctima del proceso, la cual, dadas las edades y circunstancias, podría derivar en una situación emocionalmente conflictiva que requiera atención y seguimiento profesional. En consecuencia, este equipo recomienda valorar la implementación de una medida en medio abierto o la concesión de la libertad, acompañada de un proceso de orientación psicológica y supervisión educativa, con el fin de favorecer el desarrollo integral del menor y prevenir eventuales riesgos en su esfera emocional. Muchas gracias, secretario. Bueno, habiendo escuchado a ambas partes, los alegatos tanto iniciales como finales del Ministerio Público, también los alegatos de la defensa, asimismo pues habiendo presenciado por mi propia cuenta en respecto al principio de inmediación, el desfile probatorio que ha sido objeto de esta audiencia de vista de causa, asimismo pues observando y analizando detalladamente el dictamen del equipo multidisciplinario que ha sido leído por la secretaria de este honorable tribunal, y con base a los siguientes motivos. En primer lugar, que se ha evidenciado que existe una relación sentimental bastante fuerte entre el menor Marcelino Tobar Rincón y la víctima que se protege bajo iniciales KB, ya que pues en el testimonio que fue vertido por la psicóloga perito, que ha sido propuesta por el Ministerio Público, se ha culminado que efectivamente hay una relación bastante grande de la víctima con iniciales KB en cuanto a el menor, es decir, que hay una relación sentimental que bajo su edad podría llegar a categorizarse de cierta manera o a desarrollarse en un futuro como patológica. De la misma manera, pues lo que nos vino a expresar acá en su testimonio la perito, al contrastarlo con lo que ha hallado el equipo multidisciplinario, pues podemos encontrar una clara unos criterios bastante compartidos. En ese sentido, pues el criterio de este tribunal sí se ha evidenciado y ha quedado pues, más que claro, con prueba basta y suficiente, que existe una relación sentimental bastante grande entre el menor José Marcelino Tobar Rincón y la víctima en el presente proceso bajo iniciales KB. Ahora bien,
A criterio de este juzgador, no se ha logrado romper la presunción de inocencia del menor José Marcelino Tovar Rincón, en el sentido que si bien se ha probado que ha habido una relación sentimental grande entre el menor y la menor KB, no se ha logrado evidenciar que la acción que constituye la infracción penal que se encuentra tipificada dentro del artículo 161 del Código Penal haya existido, en razón que el Ministerio Público manifiesta en sus alegatos de apertura y ha venido manifestando en todo este proceso penal que ha existido una acción de tocamiento o incluso de penetración por parte del menor José Marcelino Tovar Rincón hacia la víctima KB, y para ello pues ha propuesto diversos medios probatorios que a criterio de este juzgador y como ha sido criterio de la Sala de lo Penal al tratarse de un delito de alcoba, pues consta como prueba reina la pericia, en este caso la pericia médica de genitales, debido a que el testimonio de la madre KB ha sido un testimonio indirecto, en el sentido que la doctrina penal ya establece que en los delitos de alcoba no hay un testigo directo como tal, debido a que este tipo de delitos o los delitos de este ámbito suelen ser cometidos en espacios cerrados. En razón de lo anterior, y que dicha pericia de genitales, como ha sido pues evidenciado en el contrainterrogatorio que ha sido realizado por la abogada defensora, debido a ciertos rasgos biológicos que impiden o frustran la correcta práctica de dicha pericia, pues se llega a desestimar dicha prueba por parte de este juzgador, en el sentido que la prueba o la pericia de genitales no es basta o suficiente para lograr romper la presunción de inocencia que sigue existiendo al imputado José Marcelino Tovar Rincón. Por los motivos anteriormente expuestos y por todo el desfile probatorio que ha sido objeto de la presente audiencia de vista de la causa, resuelvo con base al artículo 2, 11, 12, 34 y 35 de la Constitución y con base a los artículos 93 y 95 los siguientes. En primer lugar, que se le otorgue la medida por el lapso de un año al menor José Marcelino Tovar Rincón, la medida que se encuentra consagrada en el artículo 8, literal A de la Ley Penal Juvenil, como es la orientación y el apoyo sociofamiliar, en el sentido que si bien no se ha logrado probar como tal una infracción penal, sí se advierte una relación patológica en lo que es la relación sentimental entre KB y el menor José Marcelino Tovar Rincón, viendo los intereses superiores de ambos menores, en el sentido que no podemos otorgar una medida que sea en un medio cerrado o que prive directamente de la libertad del menor, en el sentido que ya el educador ha manifestado que esto sería perjudicial para su correcto desarrollo, y teniendo en cuenta de que uno de los principios básicos del derecho penal para menores es la institucionalización y la educación formalizada, pues considero que lo más conveniente, tomando en cuenta que la prueba de cargo no ha sido suficiente para romper la presunción de inocencia, es otorgar una medida de medio abierto que rompa la relación patológica que se podría estar llegando a perfeccionar entre la menor y KB. Por lo anteriormente expuesto, decreto la medida de orientación y apoyo sociofamiliar que se encuentra consagrada en el artículo 8, literal A. Siendo así lo siguiente, se les será notificada la sentencia en un término no mayor al estipulado por ley en la Ley Penal Juvenil, para efecto que ustedes puedan ejercer su derecho de impugnación si así lo consideran pertinente. No habiendo más que agregar, doy por cerrada la audiencia de vista pública. Concluida la audiencia de vista de causa, le solicito a la